El Evangelio del día: Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Eso es lo que muchos perecemos, porque nuestra fe aún no ha crecido, porque no hemos llegado a buscar a Él como buscar un alimento. Bienvenidos. Hoy vamos a meditar el Evangelio del día 1 de julio 2025, el comienzo del nuevo mes. Gracias a Dios y a ustedes por mantener siempre a la palabra del Señor y a la lectura, para podernos encontrar con Él siempre, cada día en su palabra. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este aquí? Hasta los vientos y el mar obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, este Evangelio hoy nos muestra que nosotros debemos tener fe. Jesús dijo a sus discípulos, siendo discípulos, les dijo: hombres de poca fe. Con mucho más nosotros que ni siquiera somos discípulos del Señor. ¿Qué nosotros somos? Únicamente a veces somos servidores de poca fe, somos inconstantes. A veces queremos servir al Señor, pero por nuestro trabajo, por el tiempo, porque buscamos unos montón de argumentos para no seguir en la iglesia. Entonces, cuando nos viene una tormenta, ¿a quién le vamos a pedir fuerza? Nos asustamos y nos dice el Señor: mujeres, hombres de poca fe. Porque ¿cuántas personas habemos en el mundo? Se nos presenta una enfermedad terrible, nos volvemos preocupados, nos volvemos tristes, se nos muere una persona, un familiar, se nos vuelve el corazón triste. Claro que sí podemos estar tristes porque es nuestro hermano, es nuestra hermana, o es de la comunidad, qué sé yo. Pero debemos confiar en el Señor. Lo que nos dice el Señor es: en Él debemos confiar. Pero cuando ustedes y yo no confiamos, entonces ¿qué hacemos? Nos volvemos como unos mentirosos. ¿Por qué digo? Porque sabiendo que somos cristianos y a veces buscamos al brujo, al hechicero, o me voy a refugiarme en un vicio. ¿Por qué? Porque tal vez ahí termino mis penas. No confiamos en el Señor. Si Él es nuestro Creador, Él es el que nos da la vida, Él es el que sopló la vida para que ustedes y yo podemos hablar y escuchar y ver. Pero nos hace falta la fe. El punto exactamente, ¿por qué nos hace falta la fe? Porque no vayamos a la iglesia. Si no vayamos, vamos a perder tiempo. Fíjense que ahí les voy a dar un secreto así. Cuando usted va a escuchar una prédica,
ponga toda la atención, toda su mente, todo su corazón y verá que el Señor te está hablando a través de su palabra. Pero cuando usted se sienta y empieza a pensar cosas o hacer otra cosa, no va a llegar a comprender. Cuando nosotros nos concentramos en la palabra y nos preguntamos en cada palabra, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Por qué dijo eso? Por ejemplo, yo pregunto ahorita, ¿por qué dijo el Señor, hombres de poca fe? Porque al principio los discípulos vieron la tormenta. ¿Quién no va a asustar? Claro. Pero eso necesitamos nosotros, nos dejó a nosotros para que debemos confiar tan poquitita cosa que nuestra fe tengamos, confiamos en el Señor. Esa es la razón de que nosotros debemos confiar en el Señor, no en nuestros medios, no en la economía, no en los bienes materiales, no porque tengo un seguro médico, no porque tengo buena salud y hoy estoy bien, a mí nada me pasa. No, las tormentas las obtenemos máximo al que busca al Señor. Al que busca al Señor es cuando más problemas tiene, porque el enemigo trata de sacar del carril, sacar de ese camino, lo trata de decirle vaya por el camino ancho y no por el angosto, porque el camino angosto es difícil, hay que estar ayunando, hay que estar orando, hay que estar leyendo la palabra, hay que predicar, hay que anunciar, hay que ir a orar a los demás, hay que ir a visitar a los enfermos, hay que ofrendar a los demás, a la iglesia, hay que hacer ayuno. Todo lo que tenemos que hacer, entonces el enemigo empieza a zarandearnos. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, entonces tenemos nuevas fuerzas, Él nos da la capacidad, Él nos da y nos cubre con su sombra, y nosotros le llegamos a en su regazo decirle, es pecado y necesita tu fuerza, y va caminando el cristiano. Pero ahora miremos qué es lo que nos dice el Señor. Cuando nos dice la palabra hombres de poca fe, lo vamos a ver leer nuevamente lo que nos dice hoy. Dice, Jesús subió a la barca, pero vamos a ver el 25. Los discípulos se le acercaron, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Mire, esta versión latinoamericana dice, estamos perdidos. O sea que se acabó el camino, no sabía dónde estaba. Y en la otra versión dice, estamos hundiendo o estamos pereciendo. Estamos hundiendo. Pero Él les dijo, qué miedosos son ustedes. Mire, tan fácil poder decir, pero qué miedosos son ustedes. Qué poca fe tienen. Qué poca fe tienen. Y eso realmente sí tenemos poca fe, porque nuestra fe no va más allá. Vamos a ver una cita bíblica, nos dice aquí en San Mateo 14:31. Al instante Jesús se extendió la mano y le agarró diciéndole, hombres de poca fe, ¿por qué has vacilado? Cuando el cristiano, hoy sí voy a seguir al Señor, hoy voy a caminar con Dios, hoy voy a estar siempre en la iglesia, pero cuando el Señor le dice, ven, pero cuando mire las cosas difíciles, no, mejor me voy. Estos hombres, estos hermanos como que no están bien, empieza a dudar a una comunidad. ¿Por qué? Porque lo está viendo con los ojos de la humanidad,
no con los ojos del Señor, no con los ojos de la parte espiritual. Entonces dudamos, como le pasó a Pedro. Cuando vio el agua y va caminando, se sintió que aquí me voy a hundir. Pero ¿por qué si no Pedro era un pescador? Y no Pedro remaba en el mar, pero eso nos deja a nosotros una enseñanza que nosotros no debemos dudar cuando el Señor nos llama. El Señor te llama, no tienes por qué dudar, más bien tenemos que seguir adelante aunque haya tormenta en que estamos pereciendo. Dice también en San Mateo 16, vamos a ver si tenemos aquí a San Mateo 16:8. Cuando los discípulos iban en el camino y estaban preguntando, no trajimos pan. Mire lo que dice San Mateo 16:8. Dice, Jesús se dio cuenta que les dijo, ¿por qué se preocupan hombres de poca fe? ¿Pero por qué estaban preocupados? Mire, porque no tienen pan. Es que aún no comprendes, no se encuentra no se acuerda de los 5 panes, de los 5,000 hombres. ¿Cuántas canastas recogieron? Tenía tantas cosas, tenía tanta experiencia, los milagros que vieron, aún todavía no tienen fe. Y eso nosotros nos pasa también. Cuando ustedes y yo vemos todas las bendiciones del Señor que nos ha manifestado en nuestra vida, cuando vemos que nos hemos curado de alguna enfermedad terrible, pasamos la época de la pandemia, que muchos murieron y nosotros nos quedamos, pero aún todavía preocupados y no confiamos en el Señor. Y por eso dice, ¿por qué se preocupa tanto? Hombres de poca fe. Miremos otra cita bíblica. Dice San Marcos 16:17. Vamos a ver. San Marcos 16:14. Vamos a ver el 12 para comprender. Después Jesús se le apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos y se dirigieron a un pueblo y vieron y contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. ¿Por qué no les creyeron? Eso pasa a nosotros siempre. En este medio anunciamos el Evangelio, anunciamos que Jesús es el Señor, decimos por todos los medios sociales que el Señor es el único camino, Él es la vida y la verdad, Él que permanece en su palabra, se mantiene fiel en su palabra, sí van a volver los verdaderos discípulos míos, dice el Señor. Todo lo que nos ha dicho, no, tal vez, pero no puede ser. No creen o no creemos. Ese es el gran problema que tenemos, porque no vemos milagros, o porque no vemos hombres capacitados de grandes talentos y a lo mejor andan mintiendo. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada habíamos hablado sobre los falsos profetas? Y son profetas, pero son falsos. Tiene grandes capacidades, grandes talentos, pero eran falsos, según lo que nos ha dicho la Escritura. Y eso a veces nosotros esperamos de la gente que venga a decir hombres con capacidades, resulta que están mintiendo. Resulta que eran lobos. Eran ovejas vestidas de ovejas, pero lobos por dentro. Ese es el problema que tenemos. No miremos las cosas, y por eso yo les digo, les doy capítulos y versículos para que vayan leyendo lo que dice la Escritura, para que nadie se quede engañado. Tal vez hable un poquito más fuerte, tal vez digo otras cosas que no lo son, pero cuando ustedes van entendiendo, las palabras son muy duras. Así de que, queridos hermanos, este es el Evangelio del día de hoy.
que nosotros debemos buscar a Dios, buscar en su palabra para que nuestra fe nazca más aún todavía, para que el Señor no nos diga, hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué no hemos cultivado nuestra fe? ¿Por qué nuestra fe hemos enterrado? ¿O por qué no buscamos? ¿Cómo buscar? Como para cuando un hombre dice, voy a trabajar más para hacer una casa, para comprar un terreno, voy a trabajar más para poder alimentar a mis hijos, va a buscar más trabajo. Cuando ustedes y yo sentimos que nuestra fe es muy poca, ¿qué tenemos que hacer? Buscar más. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la iglesia y en la palabra del Señor. Miren lo que dice Romanos 10:17. Dice aquí, así pues, la fe nace de una proclamación. ¿Dónde nace nuestra fe? De una proclamación. ¿Quién es el que proclama? Los servidores del Señor, los consagrados del Señor, son ellos los proclaman. Pero ahora me pregunto, ¿todos proclaman? Posiblemente no, porque no todos tienen una vocación de proclamar, aunque son consagrados, aunque también son laicos. No todos tienen ese don de proclamar para que nuestra fe nace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar esa proclamación para que mi fe nace y empieza a crecer. Cuando decimos nace, es que de chiquitito empieza a crecer y llegará a la plenitud el día que nos muramos. Pero sí, dejar de escuchar y de escudriñar la Escritura. Así de que, queridos hermanos, esta es la buena noticia, que nosotros no debemos dudar. Si tenemos a Dios, en Él confiamos siempre. Nos va a costar, pero tenemos que hacer todo lo posible para que en el tiempo, problemas en nuestra vida, nos podemos enfrentar, que Dios es bueno. Dios los bendiga.